Mano a mano. Bueno, lo veíamos recién en el despacho de Poirot Escobedo. El Senado acaba de aprobar esta ley de control de armas. Se había llegado previamente a un acuerdo con el gobierno para poder acelerar este tipo de proyectos. Vamos a hablar sobre este tema con el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia. Preguntarle primero por lo que acabamos de ver, se ha logrado aprobar y esto gracias a este acuerdo. ¿Cuál es su primera impresión al respecto? Escuchábamos también a autoridades del gobierno diciendo que esta es la manera de poder avanzar más rápido en materias que le importan a la ciudadanía. Bueno, la ley de control de armas tiene mucho tiempo, sin embargo no estaba cumpliendo su objetivo. Lo que hoy día tenemos, de alguna forma, es una especie de descontrol de muchas armas en poder de civiles que no debieran tener estas armas y lo que es peor, en manos de narcotraficantes y delincuentes. Y por lo tanto, lo que vamos a tener ahora es una regulación más estricta, con un conjunto de requisitos y exigencias mayores para quien inscriba estas armas, por lo tanto un nuevo registro, una mayor trazabilidad de las armas, incluso un registro también para las armas que están en poder de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden, donde muchas veces se pierden armas y por alguna razón, van a poder van a manos de delincuentes. Y por lo tanto en eso hay que ser también muy estricto, una identificación balística, lo que se llama el IBIS o ADN balístico, y por lo tanto un conjunto de normas que hasta hace 3 años atrás, que fue la última modificación, si mal no recuerdo, de la ley de control de armas, no era posible hacer porque no teníamos consenso, porque también seamos claros, en la sociedad chilena hay distintas opiniones. Había un candidato presidencial hace un par de años que decía que que las policías estaban superadas, los ciudadanos tenían que armarse y ver, ¿no es cierto?, cómo se defendían. Claramente no hay evidencia en el mundo para acompañar una tesis como esa. Senador, dentro de los elementos que están en esta ley de control de armas está el aumento, por ejemplo, de facultades y capacidades fiscalizadoras, el refuerzo de los requisitos y condiciones para que particulares posean armas. En ejemplos particulares bien puntuales para que la gente entienda en su casa, ¿cuáles son estos refuerzos, cuáles son estos aumentos de las facultades, por ejemplo, fiscalizadoras? Bueno, los últimos hechos de violencia que hemos conocido con armas de fuego, vemos que esas armas fueron percutadas, o esas municiones de armas legalmente inscritas en manos de un tenedor regular. Entre paréntesis, seguramente esa arma fue perdida, extraviada, robada, y ese tenedor nunca dio cuenta de aquello. Entonces lo que nosotros vamos a establecer acá es una especie de permiso de circulación del arma, donde anualmente el propietario del arma va a tener que informar el estado en que se encuentra. Por ejemplo, si hoy día, en un año, se pierden 2.000 armas, por dar una cifra cualquiera, nadie informa que su arma fue hurtada, que su arma fue robada, y por lo tanto esa arma puede terminar en manos de narcotraficantes o delincuentes. Entonces, básicamente se busca establecer requisitos de ese tipo. Por supuesto, también aquí tiene que haber una mayor responsabilidad y requisitos de los armeros. Han habido casos, han habido reportajes donde el certificado psiquiátrico, ¿no es cierto?, se extiende con una laxitud impresionante, y eso va a cambiar. Aquí va a haber, mediante este acuerdo que hemos hecho hoy día con el ministro Chadwick y el ministro Blumel, una participación de la autoridad sanitaria en verificar que ese documento expedido por un psiquiatra efectivamente sea el que corresponde. También, senador, ¿cómo se va a robustecer quizás la fiscalización al interior de instituciones, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, de Carabineros? Porque muchas veces hay muchas de estas armas que venían del ejército por diversos motivos, llegan a poder, por ejemplo, el narcotráfico también, en el caso de armas que estaban en poder de Carabineros, llegan a delincuentes. ¿Cómo se va a fiscalizar las instituciones armadas, en Carabineros, justamente que no permee, por lo menos en lo que tiene que ver con las armas? Bueno, con un registro especial que hoy día no existe. Hoy día, claro, las instituciones tienen sus sistemas internos, su normativa orgánica interna, pero no hay un registro, ¿no es cierto?, donde sepamos estas son las armas de la PDI, estas son de Gendarmería, estas son de Carabineros, estas son de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto ese registro también de las Fuerzas Armadas, el que hoy día va a existir, pero además junto con eso van a haber pruebas balísticas. Mira, lo que yo no soy experto en la materia, pero lo que uno ha escuchado aquí en la discusión y también escuchando a algún especialista es que la bala deja una huella. Y por lo tanto tiene que haber una primera percusión una vez que se compra. Eso no existía hoy día, y por lo tanto ese marcaje que va a permitir identificar finalmente esa bala loca o bala asesina, porque aquí no hay balas locas, lo que son balas asesinas, ¿no es cierto?, de dónde fue percutada y cuál fue el arma, con qué registro se hizo. Entonces yo siento que estamos dando un paso
que por distintas razones, no quiero decir ideológicas, pero claramente había sectores que siempre estuvieron muy renuentes a esto. Hoy día han sido recogidas indicaciones que hemos formulado junto con el senador Pedro Araya, el senador Felipe Arbó, el senador José Miguel Insulza, de manera bastante transversal, por supuesto también con la colaboración del presidente de la Comisión de Defensa, el senador Víctor Pérez, entre otros. Ahora, el ministro Gonzalo Blumel, tras la firma de este acuerdo, decía: ojalá sea el primero de muchos acuerdos, y planteaba ahí otras materias en las que le gustaría a él ampliar esta misma mirada que hoy día se aplicó para el tema de las armas. Hablaba de materia de infancia, salud, de materia previsional. ¿Qué le parecen los dichos del ministro Blumel? Y si es que usted considera que hay espacios para otros temas, se puede avanzar de este mismo modo. Bueno, nosotros fuimos bien claros esta mañana junto al ministro en señalar de que el principal responsable aquí es el gobierno. El gobierno ha perdido esta batalla, ¿no es cierto?, los temas de seguridad. Todos hemos visto esta encuesta de paz ciudadana que nadie podría objetar, que muestra que ha aumentado el temor, la victimización, la revictimización de un conjunto de hogares que han sido víctimas de asalto 1, 2, 3 veces. Eso lamentablemente no puede seguir ocurriendo. Ante eso, el Senado lo que ha dicho: mira, en este aspecto que está en nuestras manos, que hay legislación, que hay voluntad de avanzar de distintas partes, pongámonos, hagamos este protocolo y avancemos. Pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad también en el control de la delincuencia o en el control de la misma, que es lo que tenemos hoy día. Nosotros vamos a colaborar en esta materia y estamos dispuestos a colaborar en otras materias, pero el gobierno tiene que entender que en temas de seguridad no sirve inventar un programa cada 4 meses, y lo que sí sirve, y esto es un error que han cometido todos los gobiernos también, te quiero decir que el gobierno de Bachelet también cometió errores, y el ministro Burgo en su oportunidad con lo que fue la última modificación en materia de armas, y eso hace que hoy día muchos de estos temas estén en manos del Tribunal Constitucional. También tenemos que hacer cargo de aquello. ¿Cómo van a abordar en el Senado, sobre todo la oposición, el control preventivo de identidad? Hoy día se aprobó en la Cámara de Diputados y hay diputados del Partido Socialista diciendo que van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una idea que le hace sentido, sobre todo después de recoger este tema que se dejó la edad, por lo menos para el control, la edad mínima en 16 años? Así como la academia, la evidencia, los especialistas aconsejan dar el paso que el Senado dio hoy día en este acuerdo acotado en materia de control de armas, no hay ninguna evidencia que nos diga que bajar el control preventivo de la identidad a 16 años o mucho menos 14 años va a conducir a reducir los niveles de inseguridad y de violencia. No hay registro de aquello. Entonces, es el mismo llamado que hacemos al gobierno, a entender que esto es una política de Estado y que no basta con medir un tema que pueda ser eventualmente popular. Aquí lo que se requiere en materia de seguridad, dado que ha habido fracaso de distintos gobiernos, pero hoy día es entender que esto es una política de Estado y así debe ser trabajada. ¿Usted apoya, por ejemplo, la interpelación presentada hoy día por diputados de la ADC en contra del ministro Andrés Chadwick, justamente a raíz de lo que usted comentaba, las cifras, las malas cifras de seguridad ciudadana que conocimos el día de ayer? Yo debo ser bien cuidadoso en no inmiscuirme en las facultades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. Que son, o si le hace sentido, por lo menos. Pero no, o sea, a mí me hace ruido porque hay una bancada que anunció la interpelación que hasta hace 2 horas atrás estaba votando con el gobierno, particularmente votando el control preventivo de identidad, bajando la edad a los menores, junto con o de la mano el ministro Chadwick. Entonces, eso me parece... ¿Hay inconsecuencia la ADC? No, hay que mirar un poquito la consistencia de aquello, pero tienen derecho a... Pero sí, claro, generar dudas en el resto de la... Mira, yo siento que llegó un momento en que o vamos a tener, para pasar a un tema político, o hay voluntad real de trabajar en conjunto la oposición, o cada uno se arregla como puede y sigue en su lógica de posicionamiento partidario. Tienen mucho derecho a hacerlo, pero los plazos ya están cumplidos. Si realmente queremos ofrecer una alternativa de gobierno, tenemos que entender que tenemos que tener acuerdos mínimos y no cada uno actuar por su lado las bancadas. Sí, de hecho, el jefe de la bancada del PPD, Ricardo Ocelli, fue más allá en su crítica a la democracia cristiana y dijeron que no se iban a prestar para un juego de esta naturaleza sin previamente conversarlo con todas las bancadas de oposición. Es una señal que se puede interpretar de qué manera, esto de que por un lado la DC apoye ciertas iniciativas como lo del control de identidad y por otro lado anuncia esta interpelación. Yo no había escuchado la declaración del diputado Celis, pero me hace sentido. Si yo estuviera en la Cámara de Diputados y veo que hay una bancada que está votando todo con el gobierno, con el propio ministro Chadwick, y a las 2 horas decide interpelarlo, me llama la atención. Pero insisto, una facultad de ellos y respecto de cómo eso camina tendrán que resolver los diputados. ¿Usted cree que van a estar los votos por lo menos en el Senado para el tema del control de preventivo de identidad? Yo no he escuchado ningún senador ni senadora decir que está por apoyar al gobierno en esta materia. ¿De la DC, por ejemplo?
Mira, en general nosotros con los senadores de la democracia cristiana tenemos una muy buena relación. Yo creo que hay una mirada de cohesión, de entender que la centroizquierda y el progresismo tienen que avanzar unidos en esta materia. Y hasta el momento no he escuchado a ningún senador que diga, ¿sabe qué? Si nosotros bajamos la edad para el control preventivo, esto va a ayudar. Hay evidencia de UNICEF, de la Defensoría de la Niñez, que dicen que esto es completamente desaconsejable. Sí, recién conversamos con el diputado Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional y él planteaba y defendía esta idea del control de identidad. Dice que es una herramienta efectiva para prevenir los delitos y que, según él, tendría que partir a los 14 años porque esa es la edad cuando ya una persona es responsable penalmente. En alguna medida estas cosas se plantearon y algo se hizo en los gobiernos anteriores y yo creo que la evidencia, incluso la responsabilidad penal juvenil, hoy día está bastante en entredicho todo el sistema. Hoy día estamos tratando también de corregir algunas cosas en el pasado. Por eso yo digo, en temas tan complejos como este, que golpean tan fuerte a la gente, como fue la situación del pequeño Baltasar, tienen que dejarnos lecciones. Y las lecciones es que esto son políticas de Estado y no basta medir una política en una encuesta para decir si esto es bueno o es malo. Senador Jaime Quintana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, Patricia, muy buenas tardes. Mano a mano.